Buenas noches, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite estar nuevamente reunidos para poder llevar a cabo este tiempo de adoración, este tiempo de glorificación y gozarnos en la palabra de nuestro Dios. Y el tema, hermanos, que vamos a tratar en esta noche es unidad. La iglesia me necesita. Y vamos a estar basándonos en el pasaje de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 10, pero en esta ocasión vamos a estar usando únicamente los versículos 4 al 6. Ahí vamos a estar meditando en este momento en Romanos 12, 4 al 6, aunque vamos a leer todo el versículo o toda parte del capítulo del 1 al 10. Y vamos a dar inicio, vamos a tener una oración de ofrecimiento. Posteriormente vamos a entonar el himno 406 y después tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a tener la oración de ofrecimiento. Oramos con nuestra hermana. Les invito a orar, oremos. Te damos las muchísimas gracias, Señor, que en esta noche, gracias por la vida que nos concedes y porque nos permites, oh Señor, reunirnos a cada quien en su hogar para alabar y glorificar tu nombre, oh Señor. Bendícenos a cada uno por nombre y, oh Señor, bendice al expositor de tu palabra y que, oh Señor, este culto que te ofrecemos sea solamente para alabarte y glorificarte a ti, oh Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar el himno 400, número 6. Entonamos el himno, hermanos. 406. Es la iglesia que afana el de la cruz el glorioso pendón. Es la iglesia todo creyente, alza a Dios su ferviente oración. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que en la casa del Padre de amor. Todo allí en armonioso concierto, brinde el culto supremo al Creador, porque tú que su gracia recibes, no le adoras viviendo en su amor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que en la casa del Padre de amor. Si es que alientas en tu alma el deseo de encontrar el alivio al dolor, lleva tu alma ante el trono de gracia y a la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que en la casa del Padre de amor. Buenas noches, hermanos. Desde nuestros hogares vamos a tener la lectura en Romanos 12, de sus versículos 1 al 10. La palabra de nuestro Dios dice: deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y a todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Palabra de Dios. Amén, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios por la vida de los hermanos que han participado. Y decíamos, el tema es unidad. La iglesia me necesita o la iglesia nos necesita. Martín Lutero, el reformador, decía y comentaba en cierta ocasión que es imposible o es tan imposible ser un cristiano solitario, así como es imposible que haya un adúltero en solitario. No se puede dar lo uno sin lo otro. No podemos ser cristianos si estamos solos, si no pertenecemos a la iglesia. Si no pertenecemos a la iglesia, no podemos ser cristianos. Si no somos parte del cuerpo de Cristo, no podemos ser cristianos. Por eso el ejemplo que Martín Lutero ponía y usaba, no puede haber cristiano en solitario, como tampoco puede haber un adúltero en solitario. Ser cristiano significa ser parte o integrar el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Es por eso que Lutero aseguraba que es imposible que hayan cristianos en solitario, porque al nosotros aceptar a Cristo, al nosotros venir a los pies de Jesucristo o delante de Dios, formamos un vínculo, o Dios nos vincula a nosotros con Él. Al vincularnos con Cristo, pasamos a establecer también un vínculo entre los hermanos de la iglesia o entre nosotros como miembros de la iglesia. Y pasamos a compartir la herencia los unos con los otros. Esa es la razón por la cual no se puede dar el cristianismo en solitario, sino que tenemos que vivir en la comunidad llamada la iglesia. Esa es la razón por la cual los cristianos nos tratamos entre nosotros como hermanos o hermana. Esa es la razón fundamental. Todos hemos sido adoptados por Dios. Hemos sido adoptados por Dios y pertenecemos a la familia de Dios. El ambiente inmediato en el cual opera la familia de Dios es la iglesia. Pablo en sus cartas y en muchas de sus cartas
Como por ejemplo en la de Efesios, Pablo caracteriza a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Para el apóstol Pablo, la iglesia es la unidad que podemos describir como un cuerpo funcional. Cuando el apóstol Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, la describe como esa unidad, como el cuerpo funcional de Cristo. Por lo tanto, si creemos o si queremos ser cristianos en solitario, van a pasar dos cosas. Primero, no tendremos una unidad. Sí, seremos uno, pero no habrá unidad. Y en segundo, el cuerpo de Cristo no será funcional, o la iglesia no será funcional, porque Dios llama y dice que la iglesia es su cuerpo, que la iglesia es donde el Señor se manifiesta y nos lleva a un crecimiento. Si estamos fuera de la iglesia o no somos parte del cuerpo de Cristo, no podremos crecer, no podremos alcanzar la estatura de Cristo. El apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5, destaca la verdad que según la cual todos los miembros somos parte del cuerpo de Cristo. Donde no todos los miembros o las partes del cuerpo tenemos la misma función. Dos cosas destaca el apóstol Pablo. Todos los que son parte de la iglesia, todos los miembros, somos parte del cuerpo. Pero aunque somos muchos, no todos los miembros tenemos la misma función. Por eso dice Pablo, el que tiene profecía, úsese para esto, el que preside, lo haga de esta manera, porque cada uno de los que somos parte de la iglesia, cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo, tenemos una función. No es la misma. Por eso el apóstol nos habla de la unidad. Aquí Pablo se refiere a la unidad de la iglesia. Pero también el apóstol habla de la diversidad. Cuando Pablo dice que no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función, está hablando de unidad, pero también está hablando de la diversidad. Ahora, y entendamos aquí la parte o el término diversidad. No quiero que lo entendamos como se está manejando allá afuera, al hablar de la diversidad. Sino cuando el apóstol Pablo habla de la diversidad, está hablando del hecho de que dentro de la iglesia hay personas con diferentes formas de pensar, hay personas con diferentes caracteres, y esa diversidad es la que nos permite mantenernos en unidad. Es lo que permite que la iglesia pueda cumplir su propósito, esa diversidad. Pablo no se refiere solamente a la unidad, sino también a la diversidad. Recordemos, hermanos, que aunque somos muchos, cada uno de nosotros dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, tenemos una función, tenemos un quehacer. Y cuando ocupamos y cuando cumplimos nuestro lugar, la iglesia cumple su propósito. Recordemos que la iglesia es una en su propósito. No hay muchas iglesias. Hay una sola iglesia. Y esa iglesia es una en su propósito. Pero cada uno de los que integramos la iglesia, de los diversos miembros, hacemos una contribución diferente según nuestros dones específicos. Recordemos
que Dios habla de que Él viene por su iglesia. No viene por una denominación, viene por su iglesia. Muchas veces nos peleamos y discutimos que la iglesia o la denominación fulana es la verdadera. No, que es la denominación perengana. Pero realmente no hay una denominación verdadera. Hay una iglesia verdadera, una iglesia universal, que es por la que el Señor va a venir. Y esa iglesia verdadera tiene diferentes apellidos. Puede tener el apellido presbiteriano, puede tener el apellido metodista, puede tener el apellido pentecostal, pero es una sola iglesia. Dios viene por su iglesia. Y aquí lo importante no es que pertenezcamos a tal o X denominación, sino aquí lo verdaderamente importante es que pertenezcamos al cuerpo de Cristo. Si nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, estamos en la verdadera iglesia. Porque la iglesia es una sola, tiene un solo propósito. Pero cada uno de los diversos miembros, de todos los miembros, hacemos una contribución diferente según nuestros dones específicos a esa iglesia del Señor. Recordemos que ambas cosas son importantes. La unidad es importante, pero también la diversidad es importante. Ambas cosas, tanto unidad como diversidad, son importantes dentro de la iglesia a cualquier nivel. Una iglesia, imaginemos una iglesia en la cual todos tuvieran tu carácter, tuvieran tu misma forma de pensar, tuvieran tu temperamento, tuvieran tu talento. ¿Cómo sería esa iglesia? ¿Cómo te la imaginas? Yo me la imagino si todos en la iglesia fueran igual que yo, el mismo temperamento, tuvieran el mismo talento y fueran iguales a mí. Yo me imaginaría una iglesia muy aburrida, muy aburrida. Es por eso que el Señor nos ha hecho una iglesia diversa, muy diferente. Por otra parte, la iglesia unida y con diversidad es una iglesia muy efectiva. Una iglesia donde todos hacemos lo mismo, donde todos pensamos lo mismo, es una iglesia inefectiva, no va a funcionar, no va a realizar lo que tiene que realizar. Una iglesia inefectiva sería si todos fuéramos iguales. Recordemos que como cristianos, cada uno de nosotros como cristianos, necesitamos valorar mejor tanto la unidad que compartimos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en Cristo, porque esa diversidad nos hace ser efectivos. Esa unidad en la diversidad que compartimos como cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo, es la que nos hace ser efectivos. Si la iglesia o sin la iglesia todos fuéramos iguales, no podríamos ser efectivos. Es imposible. Mientras que la diversidad, claro, la diversidad en unidad nos hace ser efectivos. No hay otra forma en cómo la iglesia de Dios, cómo la iglesia de Cristo pueda ser efectiva, pueda cumplir o llevar a cabo su propósito y que se cumpla y que sea efectivo. Únicamente estando unidos y entendiendo que tenemos que ser diversos para que cada uno aporte su talento, para que cada uno aporte esa parte que Dios nos ha otorgado para que su iglesia crezca, para que su iglesia se edifique, para que su iglesia se sostenga y se mantenga. Y entonces poder cumplir con nuestra misión, poder cumplir con nuestro propósito. De hecho, podemos definir a la iglesia efectiva como una en la cual
hay unidad en la diversidad. Una iglesia efectiva es una iglesia que se mantiene unida a pesar de la diversidad de pensamientos, a pesar de la diversidad de caracteres, a pesar de que todos somos diferentes. Una iglesia que se mantiene unida es una iglesia que funciona, es una iglesia efectiva. Y desde luego, esto solo se puede lograr a través de Jesucristo. Poder mantener una unidad positiva, una unidad en medio de toda nuestra diversidad, solo se puede lograr a través de Jesucristo, a través del mover del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. No hay otra forma. Para la iglesia de Roma, o para los romanos, la unidad en la diversidad era un mensaje de suma importancia. ¿Sí? Para ellos era muy importante, ya que la iglesia de Roma estaba ubicada en un punto geográfico crucial, donde todos convergían, donde todos llegaban. Era una encrucijada del imperio. Allí, en ese lugar, incluyendo la iglesia, habían muchas etnias, habían muchas razas, más allá de las grandes categorías de judío y gentil. Habían muchas etnias, habían muchas razas de personas que convergían en Roma. Recordemos que aparte, pues era la capital del imperio. Así que todos llegaban allí, a la capital. Y la iglesia de Roma estaba formada de la misma manera. Había muchas razas, habían muchas etnias que estaban conformando la iglesia de Roma. Y los miembros de la iglesia necesitaban aprender a trabajar juntos. Pero también tenían que aprender a usar sus diferencias con el fin, con el propósito de aumentar su efectividad. ¿Sí? Para que sus esfuerzos fueran efectivos y así poder extenderse, poder alcanzar a la comunidad que los rodeaba. Si la iglesia de Roma se hubiese quedado solamente, no, es que somos nosotros y aquí cerraditos, es que solamente familia, no hubiesen podido alcanzar a la comunidad. Es por eso que para la iglesia de Roma, esta enseñanza del apóstol Pablo de la unidad en medio de la diversidad era muy importante, porque ellos tenían que aumentar su eficacia en sus esfuerzos para poder extenderse, para poder abarcar a toda la comunidad que los rodeaba. Hoy, la iglesia de hoy, la iglesia de este siglo, afrontamos o estamos viviendo los mismos desafíos que enfrentó, que vivió la iglesia de Roma. Y una de nuestras mayores necesidades hoy es que tenemos que ampliar al máximo nuestros esfuerzos para poder alcanzar a la comunidad que nos rodea. Pero también tenemos que ampliar al máximo los beneficios, tanto de nuestra diversidad como también de nuestra unidad. Ser distintos, ser diversos, es un beneficio, hermanos. ¿Sí? Aunque a veces lo podamos ver como que no es tan beneficioso y nos preguntamos, ¿qué voy a hacer con este hermanito? ¿No? Pero es benéfico.
Porque en esa diversidad el Señor fortalece a su iglesia. En medio de esa diversidad el Señor nos permite ser efectivos. En medio de esa diversidad Dios nos permite a nosotros poder alcanzar a mayor gente, a mayor personas de nuestro entorno, de nuestra comunidad. Así que tenemos que exclamar y que decirle al Señor: Señor, bendito seas, porque nos necesitas a todos, nos usas a todos. No hay nadie, hermano, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no hay nadie que no pueda ser utilizado. Todos tenemos un lugar, todos ocupamos un lugar. Imaginemos esto como una máquina, ¿no?, que necesita engranes. Todos los engranes tienen que estar unidos. Si falta un engrane, no funciona. Todos tenemos un lugar, tenemos que ocupar ese lugar y tenemos que realizar la labor que se nos ha encomendado para que entonces, como decíamos hace un momento, la iglesia sea una iglesia efectiva. La iglesia sea una iglesia que está cumpliendo con su propósito, que está cumpliendo su encomienda. Así que en medio de toda nuestra diversidad, en medio de todo lo diferente que podamos ser, Dios nos está usando para su gloria. La iglesia no requiere únicamente de nuestros dones o solamente de nuestro talento. Para que se pueda cumplir de manera completa la obra que se nos ha encomendado, no solamente es nuestra ofrenda, no solamente es nuestro talento, sino también se necesita de tu presencia, de tu obrar dentro de la iglesia. Dios nos necesita a cada uno y a todos. Y cuando hablamos de que nos necesita, estamos hablando del hecho de que somos parte fundamental. No es de que si tú no estás o si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. No, Dios, si no estamos allí, si no cumplimos nuestro lugar, Dios levantará a otra persona que lo haga. Pero Dios no necesita que tú estés fungiendo, que tú estés accionando en el lugar al cual Dios te ha llamado. Y esto es precisamente que tú y yo ocupemos nuestro lugar para que sea completa la obra. Nos necesita a cada uno y a todos. El apóstol Pablo provee ideas muy útiles para que nosotros podamos funcionar. Y aquí vamos a ver lo que el apóstol nos dice y nos enseña. Y vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 26. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, del 12 al 26. Y esto, vamos a analizar este pasaje teniendo en nuestra mente lo que dice Romanos 12:6. ¿Sí? Tengamos en cuenta lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en Romanos capítulo 12, versículo 6. En Romanos 12:6 dice el apóstol lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El apóstol Pablo nos está hablando aquí de que Dios te necesita a ti y me necesita a mí porque Él nos ha otorgado un don. Y ese don tenemos que ejercerlo, ese don tenemos que ponerlo en práctica. Y teniendo en cuenta eso que dice el apóstol Pablo, de que Dios nos ha otorgado un don, vayamos y analicemos en contexto lo que dice 1 Corintios, capítulo 12,
versículo 12 hasta el 26. Dice la palabra del Señor: porque asimismo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. La enseñanza aquí, hermanos, que pone el apóstol Pablo, es que la iglesia nos necesita. Por eso dice el apóstol Pablo, que aunque el cuerpo tiene muchos miembros, cada miembro es indispensable, cada miembro es necesario. Y esa es la enseñanza que el apóstol Pablo nos muestra tanto en el versículo 6 de Romanos 12 como en 1 Corintios capítulo 12. La iglesia te necesita a ti, me necesita a mí, porque cada uno tiene una función, como lo dice el apóstol aquí en Corintios 12. Cada uno de nosotros tiene una función que realizar, una tarea que llevar a cabo. Así que no podemos decirle a un hermanito, ¿sabes qué? No te necesitamos, mira, vete a otro lado. No, todos y cada uno tenemos una función. Recuerdo en una iglesia donde estuve, cuando estaba yo en el seminario, en Chiapas, había una hermanita ya de edad avanzada que en una ocasión me decía, pastor, yo siento que no estoy haciendo nada en la iglesia. Yo le decía a la hermana, ¿por qué? Es que yo no fui a la escuela, yo no sé leer, por lo tanto, yo no puedo pasar a hacer una lectura bíblica, no puedo yo evangelizar a nadie. ¿Qué le puedo decir si yo no sé leer la Biblia? Sí, me sé algunos textos, pero si me dice, a ver, búscamelos. Yo no puedo tomar la Biblia y buscar allí y ver dónde está el pasaje. No puedo, me decía, porque yo no sé leer. Yo no fui a la escuela. Pasar a dirigir, no puedo.
No sé leer, no sabría qué dice la libreta, me decía la hermana. Yo solamente sirvo, me decía, para calentar la banca, aquí a donde me siento. Y la hermana muy angustiada me decía eso. Yo no le he servido al Señor. En todos mis años que llevo de creyente, no he podido hacerlo. He acompañado a personas a hacer visitas, he acompañado a los hermanos para hacer visitación, me decía, pero yo no he podido realmente hacerlo. O sea, que yo le hable a alguien, no he podido porque me da temor que me pregunte, ¿y dónde lo dice la Biblia? Y yo no sepa buscar en la Biblia y darle la respuesta. Y muy angustiada, la hermanita me decía esto. Y yo le decía, no hermana, usted tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Usted tiene un don, usted tiene un talento. Solo hace falta, tal vez, que usted lo descubra. A lo mejor usted aún no se ha dado cuenta o no ha descubierto cuál es ese talento o ese don que Dios le ha dado. Porque recordemos, hermanos, que el talento que Dios te dio, si lo pones al servicio de la obra, se puede transformar en un don espiritual. El talento es eso que Dios nos da desde nuestro nacimiento. Esa habilidad, dicen algunos, que Dios nos da y que traemos de nacimiento. El don espiritual, Dios nos los da en la conversión. Pero Dios puede usar tu talento como don espiritual, puede transformarlo en un don espiritual. Yo le decía, hermano, usted tiene un talento, usted tiene un don, usted tiene algo especial aquí en esta iglesia que hacer. Y ella me decía, pues solamente calentar banca porque no puedo hacer otra cosa. Y el don, el talento transformado en don que esta hermana tenía, era especial. Era tan especial y cuando ella enfermaba y no llegaba al templo, el templo no estaba adornado. Esta hermanita en su casa, en su patio, tenía un jardín con muchas flores hermosas. Y ella cultivaba su jardín, le dedicaba esmero a su jardín, invertía económicamente en su jardín para que las flores estuvieran hermosas, las plantas estuvieran preciosas. Porque ella decía, estas flores que yo cuido, estas flores que yo estoy cultivando, son para adornar la casa de mi Dios. Cada domingo, cada día que ella iba a la iglesia, aunque fuera entre semana, ella llevaba las flores al templo. Y cuando esta hermana enfermaba, porque era una hermana ya de edad avanzada, enfermaba y no iba a la actividad, no había flores en el templo. No las había. Era la única hermana que se dedicaba a cultivar sus plantas, a cultivar sus flores, para llevarlas al templo, presentarlas allí como una ofrenda para adornar la casa de Dios. No llevaba una ni dos flores, llevaba muchas flores. Adornaba la mesa que estaba al frente con flores y parte de la plataforma la adornaba con flores. Y no había ninguna otra hermana que hiciera esto. Y no porque no tuvieran patio. Todas tenían patio allá en aquel lugar. Todas tenían flores, pero no todas llevaban flores para adornar la casa del Señor. Y aunque esta hermana decía, yo no sirvo, yo no puedo hacer nada para el Señor, hacía algo
que nadie más hacía. Ese talento que Dios le había dado de poder cultivar, de poder velar por esas plantas, por esas flores que ella tenía en su hogar, ya lo puso al servicio y fue convertido en un don. Llevarla a la casa del Señor. Tal vez nos pueda parecer insignificante y decir, eso cualquiera lo hace. No, no cualquiera lo hace. Esta hermana lo hacía de corazón. Y yo le explicaba, a ver, hermanita, tienes una función en esta iglesia. No hay nadie dentro del templo, no hay nadie dentro de la iglesia que no tenga una función, que no tenga un ministerio que realizar. El de ella era el de llevar las flores a la casa del Señor, a adornar la casa de Dios. Esa era su función dentro del cuerpo. Y como dice el apóstol Pablo, lo que parece menos honroso es a lo que Dios le da más honra. Podríamos pensar, pero ¿qué tiene que ver llevar unas flores? Cuando no iba el hermano no había flores. Se notaba la ausencia, porque no había nada que adornar a la casa del Señor. Es por eso que lo que Pablo nos enseña es que en medio de la diversidad hay una unidad. Y que Dios en esa unidad nos necesita, nos usa a todos y cada uno de nosotros, sin importar lo que estemos haciendo, siempre y cuando lo pongamos a los pies del Señor y a su servicio. La enseñanza es que la iglesia nos necesita, me necesita a mí, te necesita a ti, con todos tus talentos, con todos tus dones especiales. Así que alabemos a Dios, glorifiquemos al Señor, pero también tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude a descubrir con mayor plenitud los dones espirituales que hemos recibido. Empieza por poner al servicio del Señor el talento que Él te dio. Si tú empiezas a obrar, empiezas a servir usando ese talento que Dios te dio, podrás descubrir cuál es el don que el Señor te ha otorgado. Lo más importante es que todos y cada uno de nosotros, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, tenemos una función. Tenemos que descubrir cuál es esa función a la cual el Señor nos ha llamado dentro de su cuerpo, dentro de su familia, dentro de la iglesia. Y pidámosle al Señor que nos ayude a que nos dediquemos para Él, pero también que descubramos la forma de cómo usarlos, no solamente para el servicio del Señor, para el servicio de la obra, sino que también usarlos para servir a nuestro semejante, para servir a nuestro prójimo. Y así poder extender el reino de Dios. Dios te necesita con toda tu diversidad. La iglesia tiene que ser unida, porque en la diversidad tiene que haber unidad. Y entender que en esa unidad todos y cada uno de nosotros somos llamados para el servicio y somos necesarios para el Señor. La unidad tiene que llevarnos a entender que la iglesia nos necesita. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a terminar y vamos a orar a nuestro Dios en esta hora. Oramos. Padre que estás en los cielos, llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Señor, que tú obres en nosotros, nos permitas, Señor, poder entender que en medio de nuestras diferencias, en medio de nuestra diversidad de pensamientos, nuestra diversidad, Señor, de caracteres, tú nos llamas a permanecer en unidad, para que entonces podamos ser una iglesia efectiva, una iglesia que cumpla, Señor, con el propósito para lo cual hemos sido llamados. Tómanos tú, Señor, y ayúdanos a ser realmente esa iglesia que tú estás buscando, una iglesia
que vive en unidad, una iglesia que trabaja en unidad, Señor, poniendo a tu servicio nuestros dones y nuestros talentos, pero también, Señor, poniendo esos talentos y esos dones al servicio de la comunidad. Nos ponemos en tus manos en esta hora y te suplicamos que seas tú el que hagas esa labor en nosotros. Pero también, Señor, queremos poner en tus manos la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos que están en edad avanzada, Señor, que son mayores, Señor, de 60 años, que ya están en edad senil. Te rogamos, Padre, que tú obres en ellos conforme a tu voluntad, los guardes de todo peligro, traiga sanidad a sus cuerpos. Tú sabes, Señor, que ya por su edad padecen enfermedades, padecen dolencias, pero te suplicamos, Señor, en esta hora, que tú obres en la vida y en sus cuerpos, Señor. Tú los conoces muy bien. Mencionarlos a todos sería difícil, Señor, ya que escaparía a nuestra mente. Pero tú estás allí donde ellos están, Señor. Por eso te ruego, pues, que tú obres en ellos sanidad y restauración. De igual manera, Señor, te ruego por todos y cada uno de nuestros hermanos, familiares, amigos y conocidos que están pasando por momentos difíciles debido a las enfermedades, diabetes, hipertensión y muchas otras enfermedades más, Señor, incluyendo el coronavirus. Te ruego, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de ellos y traigas sanidad, traigas restauración, Señor, a sus vidas y a sus cuerpos. Haz tú, Señor, esa obra de restauración y de sanidad, Señor. También, Padre eterno, en esta hora queremos pedirte por aquellos que están desempleados. Que seas tú, Señor, quien proveas el empleo que están necesitando, para que puedan traer, Señor, el sustento a sus hogares. Tú, Padre eterno, sin lugar a dudas tienes provisto ya el empleo que ellos están necesitando. Confiamos, pues, que tú, Padre eterno, les dirás y les darás ese empleo que necesitan. Pero también, Señor, queremos pedirte para aquellas familias, aquellos hogares que están teniendo problemas tanto dentro de su hogar como fuera de ellos. Te suplico, Señor, que tú seas con cada cónyuge, cada integrante de las familias, que puedan limar asperezas, puedan resolver sus problemas, Señor, con tu intervención, y que tú abras puertas, Señor, y puedas darle solución y salida a cada una de sus situaciones que están atravesando. Clamamos a ti, Señor, para que seas tú quien hagas tu obra de sanidad, de salvación también, Señor, en sus vidas. Toca los corazones de aquellos que aún no han entregado su vida a ti, Señor, y permite que puedan venir también delante de tu presencia. No solamente te pedimos sanidad física, sino también te pedimos sanidad espiritual, Señor. Obra en cada uno de aquellos que aún no han entregado tu vida a ti. Te pedimos, Padre eterno, todas estas cosas y nos encomendamos en tus manos y a tu cuidado. También queremos pedirte por aquellos que salen de su hogar, por la naturaleza de su trabajo, que tú los guardes, que tú los cuides, Señor, de todo peligro, de toda acechanza de Satanás, Señor. Guárdalos y líbralos. Te rogamos por todo el personal de salud, que tú obres en ellos. Esa es la forma como vas a traer sanidad a nuestras vidas, a nuestro estado, Señor, a nuestro país. Obra en la vida de los médicos. Pero también, Padre, si tú lo vas a hacer sin la intervención de ellos, te rogamos, pues, que hagas tu obra. Si hay alguno que esté enfermo, te rogamos que tú lo sanes. Dale también sabiduría a los dirigentes, a nuestras autoridades civiles, para que puedan tomar decisiones acertadas, Señor, en este tiempo tan difícil que estamos atravesando. Te ruego también, Padre eterno, por nuestras autoridades religiosas, que tú obres en ellos, les des sabiduría, Señor, como es a la directiva del sínodo,
directiva de la Asamblea General, directiva, Señor, de nuestro H Presbiterio. Obra en sus vidas y guíalos, Señor, a tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Tú sabes, Padre, que en los próximos días se ha de reunir el sínodo para tomar decisiones, Señor, sobre la reapertura de los templos. Te suplicamos, pues, que tú los guíes y puedan ellos tomar la decisión más acertada con tu dirección. Te rogamos, Padre, que tú permitas que esto pueda terminar prontamente. Conforme a tu voluntad, te lo suplicamos, Señor. Toma nuestras vidas y haz tu obra. Señor, en esta hora de la noche, te rogamos que tú nos des un sueño tranquilo a cada uno de nosotros, que nos permita, Señor, poder descansar, poder renovar nuestras fuerzas, para que el día de mañana, si es tu voluntad, podamos despertar y realizar, Señor, todas y cada una de nuestras actividades. En tus manos, pues, nos ponemos, Señor Dios, y te explicamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por seguir las transmisiones. Recuerden, el día de mañana, viernes, nuestro hermano Nehemías tendrá a su cargo la transmisión y será a las 7 de la noche. Yo estaré el sábado a las 8 y el domingo a las 11 de la mañana tendremos también la otra transmisión del domingo a las 11. Así que, hermanos, Dios me los bendiga, que descansen, tengan una excelente noche y nos vemos, si el Señor lo permite, el día de mañana con nuestro hermano Nehemías. Vamos a despedirnos y vamos a entonar un último canto. Es el canto Oh amor de Dios. Aquí va a aparecer la letra y vamos a entonar este canto y con este canto nos despedimos y nos vemos, si el Señor lo permite, el día de mañana. Así que, hermanos, cantemos este himno.